Muy bien, buenas noches. Estamos nuevamente saliendo al aire. Gracias a Dios por la tecnología que nos permite llegar a sus hogares en una situación tan especial, tan diferente. Estoy seguro que todos nosotros estamos pasando días que nunca nos habíamos imaginado, pero bueno, es lo que nos tocó vivir, es una experiencia diferente, seguramente dura para algunos también. Soy consciente que muchos deben estar pasando momentos difíciles también, no solo por el tema del virus, sino por la parte económica, financiera. Pero bueno, a lo largo de la historia, la humanidad y el pueblo de Dios ha pasado plagas, guerras, persecuciones y han habido momentos duros dentro de la vida de la iglesia, pero no significa que esto ocasione que perdamos nuestra capacidad de fructificar. El primer mandamiento que Dios le dio al hombre cuando lo puso en el jardín del Edén fue fructifica. Así que somos puestos en la tierra para fructificar y aún fructificar en medio de la aflicción, fructificar en medio de la adversidad. El hecho de que estemos en una situación difícil no significa que no podamos seguir siendo fructíferos. La historia de José, el famoso patriarca José, que fue vendido por sus hermanos, que fue arrancado de su tierra, arrancado de su familia, vendido como esclavo, encarcelado injustamente, se calcula que fueron 13 años más o menos de esta adversidad. Sin embargo, a pesar de la adversidad, José nunca dejó de ser fructífero. Así que en este tiempo de adversidad para el Perú y para el mundo en realidad, nosotros como creyentes no debemos perder esta capacidad que Dios nos ha dado para ser fructíferos. Recuerda que Jesucristo dijo que Él había venido y nos escogió para que llevemos mucho fruto y el fruto permanezca. Entonces este fruto no depende de las circunstancias, no depende de las situaciones. Jesucristo ha hecho una obra en la cruz para que seamos fructíferos en tiempos de bonanza y en tiempos de adversidad. Así que vamos a ver esta noche cómo ser fructífero en tiempos de adversidad. Nuestro modelo, nuestro ejemplo va a ser José, aquel jovencito a los 13 años aproximadamente, 17 años aproximadamente, perdón, fue vendido como esclavo y él fue fructífero. Y incluso él marca esta capacidad de ser fructífero en medio de su aflicción cuando nace su segundo hijo. Vamos a leer Génesis 41:52. Génesis 41:52, nace su segundo hijo Efraín y dice así la palabra. Y al segundo hijo, le puso por nombre Efraín, porque dijo: Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. Efraín significa fructífero en hebreo. Y aquí José, con el nombre que le pone a su hijo, está encerrando este principio, está enmarcando este principio. El creyente, el Hijo de Dios, puede ser fructífero aún en tiempos de adversidad, en tiempos de emergencia y en tiempos de toque de queda. No importa la circunstancia, no importa lo que esté ocurriendo, podemos seguir fructificando porque para eso Jesucristo murió en la cruz también. No me elegiste vosotros a mí, yo los elegí a ustedes, dijo Jesús, para que lleven mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Así que vamos a ver del patriarca José qué principios aplicó para ser fructífero aún en un tiempo de adversidad, en un tiempo de aflicción. Lo primero, la historia de José empieza a enmarcarse en Génesis 37:5. Génesis 37:5. Génesis 37:5 dice: y soñó José un sueño. Y soñó José un sueño. El sueño que José soñó no fue un sueño cualquiera. Fue una revelación del propósito de Dios para su vida. Ese sueño donde él veía cómo Dios lo levantaba aún por encima de sus hermanos y que él era una persona de influencia aún por encima de su propio padre. Ese sueño era no otra cosa que el propósito de Dios revelado en la vida de José. Así que el primer principio es este: no olvides el propósito de Dios.
no te olvides, en medio de la aflicción, en medio de la adversidad, no te olvides que Dios tiene un propósito para tu vida. Dios te envió con un propósito. El sueño de José no fue una alucinación nocturna. El sueño de José fue la revelación del propósito de Dios para su vida. Dios había determinado levantar a José como un gran patriarca, como un hombre de influencia. Y Dios tiene un propósito para tu vida también. Así que esto que está ocurriendo va a pasar. Esto es temporal, es pasajero, no es permanente. Por encima de la situación actual, por encima de la adversidad actual, por encima de la aflicción actual, está el propósito de Dios. Y sabes una cosa, eres inmortal hasta que Dios cumple el propósito que tiene contigo. Eres inmortal hasta que Dios cumple el propósito que tiene contigo. Es decir, Dios te envió con un propósito, Él va a cumplir ese propósito y mientras no lo cumplas no vas a morir. Mientras no cumplas el propósito de Dios, mientras Dios no acabe contigo, todavía no vas a morir. No vas a morir ni un minuto antes ni un minuto después. Vas a morir en el minuto que Dios determinó hasta que Él cumple el propósito que tiene contigo. El salmista decía: el Señor cumplirá su propósito en mí. Y mientras no cumpla ese propósito, eres inmortal, no vas a morir hasta que Dios acabe el trabajo que tiene contigo. Así que en medio de la aflicción, en medio de la adversidad, recuerda, Dios tiene un propósito para tu vida. Ese propósito marcó la vida de José, y cuando él estaba preso y cuando estaba siendo llevado en esa caravana de esclavos, él decía: pero Dios tiene un propósito conmigo. Dios me dijo que me iba a levantar. Estoy acá preso ahora, estoy viviendo como un esclavo. Yo no sé cómo hará el Señor, pero Dios tiene un propósito para mí. Esto va a pasar. Y Dios cumplirá su propósito en mí. El creer que Dios iba a cumplir su propósito lo mantuvo firme, lo mantuvo sólido, lo mantuvo inquebrantable. Y así también tú tienes que permanecer inquebrantable, porque Dios cumplirá su propósito en ti. Eres inmortal hasta que Dios cumple el propósito que tiene contigo. No vas a morir de un minuto antes ni un minuto después. Cuídate, no seas imprudente, pero confía en el propósito de Dios. Amén. En segundo lugar, ¿qué más hizo José para ser fructífero en tiempos de adversidad? En el capítulo 39, verso 5, 39, verso 5, dice así: y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo, este sacerdote Potifar lo hizo mayordomo, desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Repito, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. José, vendido como un esclavo, arrancado de su familia, un jovencito en su adversidad, en su sufrimiento. Me imagino que en las noches se iba a su cuarto a llorar, extrañaba a su papá, extrañaba a su familia, extrañaba a su tierra. Pero en el tiempo de su dolor y en el tiempo de su adversidad, él era una bendición. Y este es el segundo principio. No importa lo que esté pasando, tú puedes seguir siendo una bendición a otros. No dejes de ser una bendición para otro. En medio de tu aflicción, en medio de tu dolor, Dios va a usar tu vida para que tú seas bendición para otros. Para eso estamos en este mundo. Dios le dijo a Abraham: te bendeciré, pero tú serás una bendición. Y en el hebreo eso está en modo imperativo, es decir, no es una sugerencia, es una orden. Te voy a bendecir para que tú seas una bendición. Y nosotros somos llamados a bendecir. Y aún en medio de las circunstancias que estamos pasando, no dejes de bendecir a otro. Comparte este video, manda mensajes a amigos tuyos, haz llamadas telefónicas, bendice a otros. En medio de la aflicción podemos seguir siendo bendición para otros. José estaba pasando un tiempo de adversidad, pero él seguía siendo una bendición para otros. Qué tremendo que en medio de su propio sufrimiento, Dios lo usaba como un instrumento de bendición. Así que en medio de la tribulación, en medio de la adversidad, todavía podemos ser instrumentos en las manos de Dios para hacer bendición a otros. Dice que Dios bendijo la casa del egipcio por causa de José. Que Dios bendiga a otras personas por causa tuya. Que tú seas un instrumento de bendición para otros. Y en este tiempo, imagínate que estamos viviendo, donde la gente está en aflicción, la gente está en pánico, la gente está con miedo. Sea una bendición.
bendice a la gente, compártele la palabra sin juicio, sin condenación, dale una esperanza a la gente que te conoce, usa tus redes sociales. Vamos a hacer bendición en medio de la aflicción que estamos pasando. ¿Ok? Segundo, entonces. Tercero, ¿qué más hizo José para fructificar en la tierra de su aflicción? La historia cuenta que él era un muchacho buen mozo, joven, fuerte, y la esposa de Potifar puso sus ojos en él. Ahora, hay que aclarar aquí porque a veces uno piensa que como era la esposa del sacerdote, era una vieja, gorda, desmuelada, qué sé yo, fea, pero no era así. Estos líderes de estos grandes imperios hacían un casting muy selectivo y se casaban con las mujeres más hermosas del imperio. Así que la esposa de Potifar debió ser una Miss Universo, una mujer bellísima, atractiva, seductora. Y la Biblia dice que esta mujer estuvo detrás de José, o sea, no fue que lo tentó una vez, estuvo ahí detrás. ¿Cómo hace una mujer cuando quiere seducir a un hombre? Imagínense la ropa que se puso, imagínense las insinuaciones que le hacía, la forma como le mostraba su cuerpo, estaba seduciéndolo y era una mujer preciosa. Y en el capítulo 39, en el verso 9, cuando ella se le acerca y le dice acuéstate conmigo, en el capítulo 39, verso 9, leemos así. Y José le dice a la esposa de Potifar, no hay nadie más grande que yo en esta casa, y nada me ha rehusado excepto a ti, que eres su mujer. Pregunta José, ¿cómo entonces iba yo a hacer esta maldad y pecar contra mi Dios? ¿Cómo voy a hacer esta maldad y pecar contra mi Dios? No había nadie que lo supervise, no había pastor, no había papá, no había familia que lo esté mirando, estaba solo con la mujer, estaba en una situación de adversidad. Él tenía muchos pretextos para decir no puedo hacer otra cosa, es la mujer, si no cedo a su tentación seguramente me va a hacer daño. Tenía 500 razones para justificar caer en este pecado de fornicación. Pero él dijo, ¿cómo haría yo esta maldad y pecaría contra mi Dios? Esto es mantener la integridad. En medio de su adversidad, él no buscó pretextos para hacer lo torcido, lo incorrecto. Él se mantuvo íntegro, con temor de Dios. Nadie lo estaba viendo, pero Dios lo estaba viendo. En estos tiempos de adversidad no caigas en la tentación en soluciones a tus problemas que sean deshonestas. No caigas en la tentación de hacer cosas incorrectas para salir del problema. En medio de la adversidad se prueba nuestra honestidad, nuestra integridad, nuestra veracidad. En momentos de adversidad se demuestra quién es quién, de qué madera estamos hechos. Y él estaba solo, lejos de su tierra. Nadie lo veía, nadie lo supervisaba, no había pastor, no había consejero que esté detrás de él. Pero él dijo, ¿cómo podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra mi Dios? El temor de Dios lo mantuvo íntegro. Quiere ser fructífero en tiempos de adversidad. Quiere ser fructífero cuando las papas queman. Quiere ser fructífero cuando todo sale mal. Cuando no salen las cosas como tú piensas. Cuando parece que Dios no te está bendiciendo. Quiere ser fructífero. Mantén la integridad. Mantente haciendo lo correcto. Ten temor de Dios y no caigas en la tentación. En cuarto lugar, ¿qué más hizo José para ser fructífero en tiempos de adversidad? Porque estamos viendo este tema, cómo ser fructífero en tiempos de adversidad. Y estamos viendo que por la obra de Jesucristo en la cruz, que Él nos escogió para ser fructíferos, podemos ser fructíferos en cualquier circunstancia. Recuerda que cuando Jesucristo, dice en la Biblia, se acerca a una higuera, que era un símbolo de Israel como nación, Él fue a pedirle frutos. Pero han leído la Biblia, dice que no era tiempo de fruto, pero igual le pidió fruto. Y como no encontró fruto, la maldijo y se secó. ¿Qué nos enseña esto? Dios es exigente, ¿eh? Porque Jesucristo ha hecho toda la provisión para que seamos fructíferos, aún en tiempos de adversidad, aún cuando no sea aparentemente tiempo de dar fruto. Tú me dirás, oye pastor, tú no sabes lo que estoy pasando, ha parado mi trabajo, ha parado mi negocio, estoy encerrado en este cuartito con mi familia, ya no sé qué hacer, se me está acabando la provisión, no sé qué va a hacer con mi trabajo de aquí cuando acabe esto. O sea, podríamos decir que esto es justificación para no ser fructífero. Bueno, la higuera no era tiempo de dar frutos, pero Jesús le exigió frutos. Es decir, podemos ser fructíferos aún en las peores circunstancias. Esta chiquita, Ana Frank, en su encierro, escondida, producto de una persecución contra los judíos en la Alemania nazi, encerrada en un hueco como un topo, como una rata durante años.
En esa aflicción ella fue fructífera, escribió su diario, un diario que ha servido para hacer una publicación que ha bendecido a miles de personas, para hacer películas con la vida, el diario de Ana Frank. En medio de la peor circunstancia, esta niña fue fructífera. ¿Qué podríamos decir de Víctor Frank, el creador de la logoterapia? También preso en un campo de concentración, murió su familia, su esposa, pasó atrocidades terribles, pero él dijo, yo no voy a desaprovechar mi dolor, y creó todo un sistema para que la gente pueda encontrar su propósito. Él dijo, Dios tiene un propósito para mi vida y voy a ser útil. Y él salió del campo de concentración y fue un psiquiatra reconocido, Víctor Frank. Entonces podemos ser fructíferos en la tierra de nuestra aflicción. Entonces, en cuarto lugar, ¿qué más hizo José para ser fructífero en tiempos de adversidad? Lo meten preso injustamente. La mujer lo acusa de violación injustamente, lo meten preso. Y dice allí en el capítulo 40, en el verso 6 y 7, Génesis 40, versos 6 y 7, dice, y José vino a ellos, mira, es un jovencito, fue arrancado, traicionado por sus propios hermanos, vendido como un esclavo. ¿Cómo crees que lo trataron esos mercaderes de esclavos? Lo ponen a trabajar, hace su mejor esfuerzo, lo acusan de violación injustamente y lo meten preso en una sucia cárcel egipcia. Y él está ahí, este muchacho en su aflicción, y dice 40, versos 6 al 7. Y José vino a ellos, estaba ahí el copero y el panadero del emperador, que también estaban presos. Y José vino a ellos por la mañana y los observó. Y he aquí estaban decaídos, estaban tristes. Y preguntó a los oficiales de Faraón, que estaban bajo la custodia en su casa de su señor, ¿por qué están tristes ustedes hoy? Miren este hombre, por eso fue levantado como un gran hombre, porque él estaba en aflicción, él estaba en sufrimiento, pero aún así se estaba preocupando por el sufrimiento de otro. Le dice, ¿por qué están tristes? Se preocupó por ellos. Dice que los observó. ¿Y por qué estarán tristes? Y les preguntó, ¿qué pasa? ¿Por qué están tristes? Y ellos le contaron sus cosas y él fue un consuelo para ellos. Por eso fue levantado como un gran patriarca, porque él en medio de su aflicción se preocupó por otros. ¿Quieres salir de tu aflicción? Los especialistas dicen, aún los psiquiatras, el mejor remedio para la depresión es salir de ti mismo y preocuparte por otros. Lo peor para la depresión es preocuparte por ti, mis problemas, mi necesidad, mi situación, y yo. El deprimido está metido en sí mismo, es muy egoísta en realidad. El que está en depresión es muy egoísta porque está pensando solo en él. ¿Cómo superó esta depresión José? Interesándose por otros. ¿A quién podrías llamar para darle una palabra de aliento? ¿A qué amigo? ¿A qué familiar podrías llamar para poder alentarlo? ¿A qué persona en necesidad podrías hacerle un depósito bancario para ayudarle en esta adversidad? Porque con toda seguridad hay gente que está peor que tú. Con toda seguridad hay alguien que está peor que tú. José estaba preso, lejos de su familia, vendido como un esclavo, acusado injustamente. Pero él dijo, esta gente está peor que yo, me voy a preocupar por ellos, los voy a ayudar. Y los consoló y los animó. ¿Cómo ser fructíferos en tiempo de adversidad? Preocúpate por otros. ¿Qué podrías hacer en esta situación que estamos pasando? ¿Qué podrías hacer por otros? ¿Cómo podrías ayudar a otros? Vamos a pensar, ¿cómo podríamos servir a la comunidad? ¿Cómo podríamos aportar algo? A pesar que nosotros también estamos en problemas, a pesar que nosotros también estamos en adversidad, ¿qué podríamos hacer por otros? Pensemos, ¿qué podríamos hacer para ayudar a otros en tiempos de adversidad? Seguimos avanzando con José, hombre fructífero en tiempos de adversidad. Lo quinto que hizo José, llegamos al capítulo 41, el faraón tiene un sueño que no lo podía interpretar. Alguien le dice, el copero le dice, oye, conocí a alguien en la cárcel que sabe hacerlo, lo mandan a traer a José. Y el faraón le dice esto en Génesis 41, versos 15 y 16. Y Faraón dijo a José, he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Y he oído decir que tú oyes sueños y que tú lo puedes interpretar. Como diríamos en jerga criolla, le echó flores, le tiró flores. Oh, me han dicho me han hablado muy bien de ti. Me han dicho que tú eres bueno interpretando sueños. Comenzó a alabarlo, comenzó a exaltarlo, empezó a estimular su ego. Y mire lo que responde José.
Y José respondió a Faraón, no está en mí. Dios es el que dará la respuesta al Faraón. No está en mí, no soy yo. Es Dios el que da la respuesta. Le dio gloria a Dios. En un momento estaba frente al emperador del imperio más grande de su época, donde él era un preso. Era el que podía liberarlo. Y le estaba echando flores y le estaba hablando bien de él mismo. Lo estaba elogiando. Y él dice, no soy yo, sino Dios. Dios es el que lo hace. Qué importante en este tiempo de aflicción es darle gloria a Dios. Porque déjame decirte una cosa. Con coronavirus o sin coronavirus, Jesucristo sigue siendo el Rey. Con muerte o sin muerte, Jesucristo sigue siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Con crisis o sin crisis, Dios está en su trono. Con plata o sin plata, Él sigue siendo la majestad del universo. No importa lo que esté pasando, Él es digno de gloria. Él es digno de toda adoración, independientemente de las circunstancias. No dejes de darle gloria a Dios. No entres en la queja, no entres en el lamento, no entres en la depresión. Glorifica a Dios en medio de tu aflicción, no por una actitud masoquista, sino uno, porque Él lo merece, y dos, porque tú crees que Él algo va a hacer contigo, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. No dejes de darle gloria a Dios en tiempos de adversidad. José sabía cómo enfrentar la adversidad y él sabía que toda la gloria debería ser siempre para Dios. Y así fue avanzando este jovencito y poco a poco Dios fue obrando para levantarlo como el segundo hombre del imperio más grande de su época. Y justamente llegamos aquí al último punto, cómo ser fructífero en tiempos de adversidad. Ya llegamos al final de la historia de José. Él se hace notar con sus hermanos, se revela a sus hermanos que habían venido a pedir alimento porque había hambre en Egipto, y él ya se revela, los perdona, se abraza con ellos, llora con ellos, y dice José en los últimos versículos de este capítulo, dice: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante gran liberación. Ahora pues, no fuiste vosotros los que me enviaste aquí, sino Dios. Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra. ¿Qué está diciendo José? Todo esto que ha pasado, esto de la venta como un esclavo, esto de la prisión injusta, todo fue controlado por Dios, y Dios ha estado obrando en medio de la aflicción para levantarme como padre de Faraón. Esta es la maravilla de Dios, esto es el poder que tiene Dios, que en medio de las peores circunstancias, Él siempre está obrando, aunque tú no lo veas. Por 13 años José no vio una manifestación de Dios. Mira cómo es la vida de José. Él recibió un sueño cuando era un adolescente y después Dios nunca más le habló. Nunca más le habló, no hay una manifestación de Dios. A otros patriarcas Dios les hablaba a cada momento, se aparecía una y otra vez y veían a Dios y hablaban con Dios. José no, recibió una sola palabra cuando era adolescente y después todo salió mal. Y todo lo que él veía era desgracia tras desgracia, puerta cerrada tras puerta cerrada, fracaso tras fracaso. Parecía que le habían caído las 7 plagas a él. Pero él todo lo que tenía era la promesa que Dios le hizo de joven. Y todo lo que fue pasando en su vida, Dios lo usó para convertirlo en el segundo hombre del imperio más grande de su época. Aunque tú no veas, aunque parezca que Dios no te habla, aunque parezca que Dios se olvidó de ti. Hay gente que me está escuchando por las redes y dice: Dios se olvidó de mí, no veo a Dios, no escucho a Dios, parece que Dios no me responde. ¿Dónde está Dios? No escucho a Dios, no veo la mano de Dios. Tú no ves la mano de Dios, pero la mano de Dios está ahí y en su momento la vas a ver. Cuando Dios te levante, cuando Dios haga el milagro en tu vida, y tú vas a comprender en ese momento que a lo largo de todo tu sufrimiento Dios siempre estuvo contigo. Nunca estuviste solo, nunca. No fuiste ustedes. No fue el coronavirus lo que te ha traído esta situación, no han sido los chinos, no han sido los gobernantes. Dios está obrando en medio de esta circunstancia adversa para llevarte a un nivel mayor, para promoverte a un nivel más alto, para que tú estés en un lugar de influencia como Dios siempre ha querido que estés, que fue el propósito de Dios para José. Yo sé que son momentos difíciles, yo sé que estás preocupado, yo también soy un hombre de carne y hueso, yo también me preocupo, yo también me tenso, porque somos de carne y hueso.
pero debemos entender que aún en medio de esta circunstancia podemos ser fructíferos para Dios, podemos ser una bendición. Aprendamos del patriarca José, no olvides que Dios tiene un propósito, y vamos a repasar los 6. No te olvides que Dios tiene un propósito y Dios va a cumplir ese propósito en ti, y mientras no cumplas ese propósito eres inmortal. Segundo, no dejes de ser bendición para otros. En medio de tu sufrimiento Dios quiere usarte para hacer bendición. Mantén tu integridad, no caigas en la tentación. Cuarto, preocúpate por otros, interésate por otros, haz algo por otros. 5, darle gloria a Dios en medio de tu adversidad. Y 6, cree que Dios está obrando en medio de la crisis. Yo no sé qué Dios hará. Yo no sé cómo acabará esto. Lo único que sé es que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y el Dios de José es tu Dios, es mi Dios, es exactamente el mismo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Él no hay sombra de variación. Y el Dios que obró en la vida de José va a obrar en tu vida. Mantente íntegro, mantente en fe, mantente en alabanza. Vamos a confiar en nuestro gran Dios y vamos a ser fructíferos en medio de la adversidad. Amén. Vamos a orar y vamos a poner esto en mano de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Tú eres el Dios de José y eres el Dios nuestro también. Exactamente el mismo Dios. En medio de esta adversidad que estamos pasando como país, como iglesia, que podamos ser fructíferos, que podamos decir Efraín, fructífero, y que podamos seguir siendo de bendición en medio de esta aflicción, en medio de esta crisis que pasamos como iglesia, como nación y en el mundo entero en realidad. Nos ponemos de acuerdo con toda la gente que nos está viendo para pedirte, Señor, que este virus se debilite. Oramos para que este virus se debilite, que pierda fuerza cada día, Señor, que pierda poder cada día, de tal forma que se controle la pandemia. En el nombre de Jesús, ten misericordia de este mundo y ven a debilitar este virus, Señor. Y oramos, Señor, que tú guardes nuestra nación, que ilumines a nuestros gobernantes para que tomen las mejores decisiones. Te ponemos la vida de los médicos, policías, bomberos, enfermeras. Gracias por esta gente que está trabajando 24 horas para ayudarnos a nosotros, la población. Libera a nuestro país, guarda a nuestra nación, que este virus se controle, Señor, y podamos salir airosos. Oramos por la parte financiera, Padre, que tú nos vengas a ayudar. Las grandes crisis son grandes oportunidades. En el nombre de Jesús, danos sabiduría e inteligencia, cómo convertir esta crisis en una oportunidad para avanzar como iglesia, para crecer con el Evangelio y aún en nuestra vida profesional, laboral, empresarial, seguir adelante, porque nosotros no estamos en crisis. Estamos en Cristo, Señor. Así que confiamos en ti. Tú estás por encima de cualquier situación humana. Tú has puesto tu nombre y tu palabra por encima de todas las cosas. Confiamos en ti. Tú eres nuestra esperanza. Te damos gloria y honra. Bendito sea tu nombre por siempre. Suceda lo que suceda, tú sigues siendo el Rey, Señor Jesucristo. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Gracias, confiamos en ti. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos has hecho fructíferos aún en medio de la adversidad. Gracias por lo que vas a hacer, papá, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Dios me lo bendiga, comparte el video, difunda la palabra y nos vemos en una próxima transmisión. Bendiciones.